Ya, entonces primero, como que hice un pequeño resumen acá como de cadena de Markov, lo que yo encuentro que es como quizá más relevante. Igual siempre pueden revisar las clases de las profes, como que acá no está absolutamente todo, pero es como lo que nos va a servir un poco de base del auxiliar de hoy. Bueno, no sé si andan en general con mucha ganas de participar, si no, no importa, pero no sé si alguien me quiere decir como que entiende por una cadena de Markov, si alguien tiene ganas. ¿Hay alguien, no sé si quiere hablar o se le desmuteó el micrófono? Que el estado del periodo siguiente solo depende del actual. Yo no voy a clase, sorry, no había leído eso. Está bien. Eh, Siempre se puede ahí aprender. Claro, esa es como la principal propiedad de una cadena Markov. En el fondo tenemos como un proceso estocástico en el que en cada periodo tenemos algún estado. Pueden pensar cualquier cosa, no sé, el precio de una acción, la cantidad de... Parecido a lo que teníamos quizá en programación dinámica, no sé, la cantidad de demanda por un producto. eh, Pueden pensar, no sé, si un computador está encendido o apagado, eso también se puede mandar con cadena Markov. eh, en qué ciudades voy visitando, cosas de ese estilo. Y lo que importa acá es que, bueno, lo que hice acá, que si tenemos la probabilidad de que en xn, o sea, en nuestro periodo n, estemos en un estado cualquiera, y tenemos eso condicionado sobre todo el pasado, que es esto de acá, en el fondo lo único que nos importa es lo que pasó el periodo anterior. Entonces podríamos decir, no sé, el precio de una acción, por dar un ejemplo, solo me importa el precio que tuvo ayer. Eso como que sería un comportamiento como con cadena Markov. No me importa si hace un mes la acción valió 200 pesos, me importa que hoy día vale 150. Y eso va a marcar una probabilidad de transición. Y vamos acá un poquito de notación que vamos a usar a lo largo del auxiliar, que es que PIJN va a ser la probabilidad de pasar de un estado Y a un estado J en n periodos. Entonces ya, sigamos con el ejemplo de acción porque el que se me ocurrió ahora, podríamos decir que, no sé, la probabilidad es, no sé, la probabilidad de 50, 100, supongamos que es como una variable discreta y en 3, es la probabilidad de que de un precio de 50 a un precio de 100 llegue en 3 periodos. Esa es como la idea. Y eso lo vamos a usar como muy genéricamente. Y esto es más o menos importante también. eh, Esto es como para todo el curso, quizá ni siquiera no sé si el profe lo vio, pero una cadena es homogénea si es que estas probabilidades de transición son constantes en el tiempo. O sea, si la probabilidad de pasar del estado I al estado J en un periodo es un medio, eso se mantiene sin importar el periodo. O sea, la probabilidad, no sé, de que un computador pase de encendido a apagado hoy día, de hoy día a mañana, es la misma que pase de encendido a apagado en un mes a un mes más un día. Esa es como la idea. Ya, eso sería hasta ahí como lo que es cadena Markov. No sé si se entiende bien. ¿Alguna pregunta? Para que vayamos avanzando. Ya, espero que bien. Igual si tienen dudas me interrumpen nomás y sigamos. Después lo que vamos a ver van a ser los estados recurrentes y transientes. Esto nos van a servir un poco para algunos como teoremas que se usan. También para clasificar, para ahí como identificar, pero es bien intuitivo. Básicamente un estado recurrente es que si yo estoy en ese estado, la probabilidad de que llegue de nuevo a ese estado en el largo plazo, en el futuro así, en cualquier momento es uno. O sea que sí o sí voy a volver. Y un estado transiente es uno en que la probabilidad de llegar de nuevo a ese estado, si estoy en él, es menor a uno. Que en el fondo es como que en algún momento no necesariamente voy a volver en el largo plazo. Eh, Podríamos pensar como, no sé, imaginemos que tenemos como un ejemplo del computador. Tenemos el estado encendido, apagado, y además vamos a decir que tenemos un estado roto. Que cuando se rompe como que no se enciende ni se apaga, como que está roto. Y va a estar roto siempre. Entonces podemos pensar acá que nuestro estado de estar roto es recurrente, porque siempre va a estar roto, o sea, en el futuro la probabilidad de volver a estar roto va a ser uno, imaginemos que como que nadie lo arregla, y estos estados de acá, el encendido y el apagado, van a ser transientes. Porque si bien puede ser que de encendido pase a apagado, de apagado pase a encendido, en algún momento voy a llegar a este estado roto y de ahí no voy a salir más. No voy a poder volver a estar encendido o apagado. Entonces fue como una transición a ese estado recurrente. Y ahora quizá como para entenderlo más, tengo como acá un mini ejemplo. Lo vamos a hacer muy rápido. En que la idea es que clasifiquemos como cuáles son las clases. Una clase es cuando es un conjunto de estados recurrentes o transientes que están conectados en este gráfico. Entonces yo voy a marcar las primeras dos y a ver si alguien me quiere decir
como cuál otra vez. Ya, vamos a decir que este, por ejemplo, es un estado recurrente, ¿ya? ¿Por qué o sea, perdón, una clase recurrente? Porque es un conjunto de estados conectados. Conectado significa que yo puedo volver del 1 al 2 y del 2 al 1. O sea, que en algún momento vuelvo. Y es recurrente porque yo siempre me voy a mantener acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿O fue de mi imaginación? Ya, bueno, ahí me avisan si se entiende hasta ahí. Ah, ya, Pablo, dale. ¿Sí? yo tengo una duda, pero como con eso del comunicado, ¿Ya? ¿Sí? que no lo entiendo muy bien como concepto. O sea, en una clase, por ejemplo, si tengo tres, ¿tienen que ¿Ya? estar los tres como ida y vuelta a la flecha? ¿O si yo Sí. puedo de alguna forma llegar de uno a otro sin Me, necesariamente directamente comunicado o no? me faltó poner la definición porque quizá pensé que se iba a enredar mucho, pero ya, la definición más o menos como formal es que I y J están comunicados si de I puedo llegar a J y viceversa. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el 3 y el 4 acá. Están comunicados porque yo del 4 puedo llegar al 3 y del 3 puedo llegar al 4. Entonces, están comunicados. Eso es todo. Otro ejemplo, el 3 y el 7. ¿Están Pero, comunicados? No, no están comunicados porque yo del 3 puedo llegar al 7, pero del 7 no puedo llegar al 3. De ninguna vale, forma. No importa el número de pasos, sí. Quizá eso puede ser tu ah, duda. ya. Por ejemplo, no sé, si yo Sí, tuviera sí. algo así. Ya, uno, 2, 3. Quizá una más, porque ahí como que todos quedaron muy comunicados. Ya, algo así. 4. Ya es el 4, me quedó súper feo. Pero acá el uno y el 2, bueno, perdón, el 3. Está súper feo el dibujo, pero se entiende. El uno y el 3 sí están comunicados, porque ya no voy a llegar en un periodo, pero yo sí puedo llegar del uno al 3 y del 3 al uno. Entonces están comunicados. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera, no Sí, sé, pues del perfecto. 3 una flecha hacia afuera y un estado 5, ese 5 no está comunicado con ninguno. Porque si bien puedo llegar del 3 al 5, para que estén comunicados significa que también puedo llegar del 5 al 3. Es como una relación de sí solo sí, como que tiene que ir para los dos lados. Pero en verdad, en general es ver el dibujo y fijarse si como que se puede llegar de uno al otro y del otro al mismo. ¿Sí? ¿Se entendió, Rodrigo? Sí, ahí lo entendí perfectamente. Gracias. Ya, bacán. Y ahora alguien quiero que me diga, quizá le voy a dar un pequeño hint, pero esta también es una clase, ¿ya? Porque tenemos puros estados comunicados. Una clase, también, bueno, acá dice, pues, si y J están comunicados son de la misma clase. O sea, como todos los estados que están comunicados entre sí, en que puedo ir de uno al otro, significa que son de la misma clase. Entonces, este 3 4 5 es una misma clase. Y la pregunta es si esta clase es recurrente o transiente. Transiente. Eso, muy bien. Y que bacán el ánimo. Ya, esta es transiente. ¿Por qué es transiente? Porque si bien yo voy a estar recorriendo entre el 3, el 4 y el 5, eventualmente yo me voy a ir para acá, para el 2 o para el 7. Y una vez que me voy no puedo volver. Entonces es transiente. Ya. Y última pregunta quizás, porque nos falta clasificar dos, como, ¿cuál es la otra clase recurrente que ven en este dibujo? 7 6 Recurrente. 8. El 8 recurrente. Ya, quizá no lo dije bien, pero claro, el 8 es recurrente, porque yo una vez que llego al 8 siempre voy a estar en el 8, como que no salgo de ahí. Y el 7 y el 6 son transientes. Porque también si yo estoy en el 7 y el 6, sí o sí me voy al 8 eventualmente. Esa flechita en el fondo, esta flechita de acá, porque uno podría decir ya, siempre representan probabilidades mayores a cero ya, si no, no tendría sentido dibujarla. Eso. Ya, y vamos a ir rápido porque empecemos el ejercicio, pero igual si tienen dudas me pueden interrumpir después. Ya, esto, vamos a verlo súper rápido. De hecho, obviamos la definición por ahora, después la pueden revisar. Pero tenemos eh, cadenas periódicas y aperiódicas. Esto es para clase ya recurrente. Olvidemos de las transientes. Una cadena es periódica si es que yo puedo. Ya, esta es la otra forma de verlo, la pueden revisar después que tiene que ver como con un común divisor, pero la otra forma de verlo simplemente si es que yo puedo determinar en qué estado voy a estar por el número de periodos que pasaron y el estado en que partí. Entonces, bajo esa lógica, como cuál de estas dos, A o B, creen que es periódica. Y La A, simple... La A, ya muy bien. ¿Y por qué?
porque en cada paso, o sea, cada 3 pasos voy a estar en el mismo lugar. Claro. Entonces, en el fondo, si yo parto acá, yo sé que si pasan 3 periodos, 1, 2, 3, vuelvo al mismo. Y si yo parto acá, lo mismo. O sea, en el fondo como que me importa la cantidad de periodos que han pasado, porque me dice exactamente dónde voy a estar. Y a diferencia de esta de acá, que es muy parecida, pero tiene como esta doble flechita, que esta es aperiódica. ¿Y por qué es aperiódica? Porque, por ejemplo, si yo estoy acá, puede pasar que, no sé, 1, 2, 3, y volví al mismo lugar, o puede pasar que 1, 2. O sea, puedo volver en 2 periodos o en 3 periodos al mismo estado. Entonces, como que ya no puedo determinar a partir del número de periodos que ha pasado en cuál voy a estar. Ya. Eso es como una definición así que para lo único que sirve en este caso es como para lo que viene ahora, que es la base como de muchas propiedades que se aplican y cosas que igual son útiles para la vida, que es la existencia de probabilidad estacionaria. Primero vamos a ver un poco la intuición, súper rápido. Probabilidad estacionaria significa que ya, supongamos que yo tengo, no sé, un estado 1, un estado 2 y un estado 3. Sí, y digamos que las probabilidades estacionarias son un medio, un cuarto y un cuarto, por dar un ejemplo. Lo que me dice esto es que en el largo plazo, si yo agarro un periodo cualquiera, la probabilidad de que ese estado sea el 1 es un medio. La probabilidad de que sea el 2 es un cuarto y de que sea el 3 es un cuarto. Y esto es independiente de dónde partí. Como que en el fondo es como, no sé, si yo dejo correr la cadena y pasa un año, pongamos que eso es largo plazo en este caso, como que en un año ya no me importa dónde partí, yo sé que si agarro un día después de un año, con un 50% de probabilidades voy a estar en el estado 1. Y para que pueda aplicar estas condiciones de probabilidad estacionaria, esto siempre es importante en las pruebas, se tienen que cumplir unas cuantas condiciones. Lo importante es que haya una única clase recurrente en la cadena, que sea periódica, y que los estados sean recurrentes positivos. Ya esto de recurrentes positivos no es tan importante aún en esta parte del curso porque en cadenas finitas como que esto siempre se da. Después lo podemos ver más adelante para no complicarnos mucho. Pero esto es más importante, que haya una única clase recurrente, sea periódica y que sea finita, por ahora. Entonces, no sé, una cadena así. Ya, por ejemplo, esto no tiene probabilidad estacionaria porque es periódica, como vimos antes. Pero si le agregamos, no sé, acá el loop pasa a ser aperiódica porque no sé cuántos periodos pasan desde un estado a otro en el cual voy a estar. Y en esa sí tengo probabilidad estacionaria. Y cuando yo tengo probabilidad estacionaria, y esto lo estoy yendo un poco rápido para que empecemos a hacer el auxiliar, se encuentra con este sistema de ecuaciones, ¿ya? Satisfacen esta ley, que es pi es el vector de probabilidad estacionaria, entonces pi es igual a pi por la matriz de transición, que son las probabilidades que tenemos, y todas ellas suman 1. Y las podemos resolver en un sistema de ecuación, lo vamos a hacer más adelante, y ahí las encontramos y les podemos dar una interpretación. Entonces, ya, eso fue el resumen, súper rápido. Intenté hacerlo para que pasemos a los ejercicios, pero ¿se entiende todo? Esto va a ser lo que vamos a ocupar principalmente para auxiliar. ¿Se entendió bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta, pregunta, inquietud? Por lo menos como que alguien diga, sí, se entendió, para que pasemos... Yo no entendí lo que era el pi, pero el que acompañaba al p. Este pi de acá, esto es las probabilidades estacionarias. En el fondo, ya, si yo tengo, primero, es de la dimensión de los estados. Si yo tengo, por ejemplo, 4 estados, no sé, pone tú que tengo el estado 1, el 2, el 3 y el 4. Yo tengo el pi, que es un vector pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4, donde cada uno de estos componentes del vector representa la probabilidad de estar en el estado, por ejemplo, el estado 1 en el largo plazo. Eso representa. Y se encuentran con esta ecuación. La vamos a ver igual aplicada en el auxiliar, así que ahí quizá te quede más claro. Perfecto. Ya. Y se usa mucho. O sea, es como la típica pregunta de cadenas de Markov, encuentra el vector de probabilidad estacionaria. Se usa harto. Ya, entonces vamos a pasar al auxiliar. Y tengo la voz muy cansada, así que no sé si alguien quiere ayudarme leyendo. Estaría muy bueno. Sería ideal. Si no, no importa. Pero no sé si alguien quiere leer. Ya, yo leo. Ya, muchas gracias, Ignacio. Dale no. Dice, la pandemia ha traído una situación de incertidumbre financiera donde el valor de la moneda del país está cambiando constantemente. Alessandra es una destacada economista que tras mucho esfuerzo descifró el comportamiento de la moneda nacional. Increíblemente, parece modelarse como una cadena de Markov. Alessandra descubrió lo siguiente.
El valor de la moneda nacional es constante durante cada día y dado por una variable aleatoria que se puede representar como un número entero. La evaluación de la moneda solo puede tomar valores entre 0 y un límite n fijo. Entre un día y el siguiente, el valor de la moneda puede permanecer constante o aumentar, disminuir en una unidad, con variaciones independientes entre días distintos. Si el valor de la moneda en un día dado es I, entonces al día siguiente su valor puede ser 1. Permanecer en I con probabilidad 1/2. 2. Disminuir a I menos 1 con probabilidad 1/2 por I dividido n grande. 3. Aumentar a I más 1 con probabilidad 1/2 por I menos I dividido n grande. Considere n grande igual a 3 para todas las preguntas. A. Escriba la matriz de transición asociada, dibuje el grafo asociado y encuentre las probabilidades estacionarias, justifique la existencia de estas probabilidades estacionarias y explique por qué la cadena es homogénea. Ya, gracias Ignacio, era un enunciado medio grande, así que muchas gracias, te pasaste. Estrellita. ¿Se entendió más o menos el ejercicio? Igual es como un enunciado así, con muchas cosas, pero vamos de a poco. Ya nos piden que tenemos todo este problema que se modela con cadena Markov, nos dicen de la moneda, no sé qué, y nos dicen matriz de transición asociada, grafo asociado. Entonces, lo ideal cuando tienen un problema es partir por hacer el grafo o la matriz, y en el fondo es los que nos van a dar toda la idea de qué están hablando tanto acá de qué es el problema al final. Entonces, no sé si les parece, vamos a partir con el grafo. El grafo simplemente estos como circulitos con la flechita de transición. Y en el fondo yo quiero acá identificar cuáles son los elementos que me sirven para construir este grafo. Entonces acá me dicen n igual 3. Y también me dicen que la moneda toma valores fijos entre 0 y n. Entonces mis estados van a ser simplemente el valor de la moneda entre 0 y n, en este caso entre 0 y 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces yo sé que la moneda puede valer 0, un poquito grosero aquí. Puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 o puede valer 3. Ya, ahora, ¿cómo? No sé si se entendió el problema. ¿Cómo creen que serían las probabilidades de transición en este caso? ¿O en qué parte del enunciado nos están dando esa información? Sí, La última parte, ¿cuál parte es la última? eh, ahí donde sale como ya permanecer en I, es como Ya, el loop, ¿cachai? Como cada uno con un loop, en esa parte. ya. Entonces tú dirías permanecer en I con probabilidad un medio. Entonces, ¿qué harías para poner eso? Entonces como en 0, la vueltita a 0, con un medio. En 1, la Ya, vueltita a 1. perfecto. Entonces, todos tienen una probabilidad. Podríamos hacer las flechitas con otro color. Para intentarse, ¿no? Ya, entonces todos van a volver sobre sí mismos, o sea que al día siguiente van a mantener la misma evaluación de la moneda, con una probabilidad de un medio, como bien dijo Colomba. Ya, muy bien. Y después simplemente el resto es seguir lo que nos dice el enunciado. O sea, ya, voy a preguntar una y el resto la escribo yo, pero si yo estoy parado en uno, ¿cuál es mi probabilidad de aumentar a 2? ¿Cómo lo escribirían? Sería un medio por paréntesis 1 menos 1 partido en 3. Ya, muy bien. Entonces sería, vamos a escribirlo arriba primero para verlo más simplificado después. Un medio por 1 paréntesis menos 1 partido en 3. Que esto es un medio por 2 tercios, creo. Que es 2 sextos. Entonces, la probabilidad de pasar de 1 a 2 es 2 sextos. Ya, muy bien. Y después pareció, la probabilidad de disminuir de 1 a 0 va a ser, borramos esto acá. Acá simplemente, esto a veces lo hacen como para que uno no saque tan rápido, no te den la matriz, pero al final es simplemente seguir el enunciado y ir construyéndola. Y la de disminuir desde 1 va a ser un medio por i partido en n, 1 partido en 3. O sea, un sexto. Ya, bueno, después tenemos que hacer todas. Quizá un poquito una lata. Pero vamos haciéndolas. Pues, por ejemplo,
aumentar de 0 a 1 es 1/2 por 1 menos 1 partido en 3. O sea, 1/2 por 2/3, esto es 2/6, creo. Y quizá me estoy A verlo, confundiendo. ¿no sería menos 0? Sí, tenéis toda la razón, ahí yo me confundí. Es menos 0 porque hay calza, ya sí. Toda la razón. 1 menos 0. Sí, sí, sí. Yo mismo me estás enredando. 1 menos 0 y esto es 1/2. Entonces pasar de 0 a 1 es 1/2. Ya, muy bien. Gracias, Colombo fue. Ya, muy bien. Después pasar de 2 a 3. Amigo, este como que me enreda un poco construirla, pero vamos que se puede. Ya, pasar de 2 a 3. Estamos fijos en 2 y aumentamos ahí más 1. Entonces es 1/2. Estamos dando esta de acá. 1/2 por 1 menos 2/3. ¿Sí? Me van corrigiendo igual si me equivoco. Y esto creo que es 1/6. Ya, igual siempre, como para verificar si está bien, se puede usar la propiedad que siempre se tiene que cumplir de que las probabilidades sumen 1. Entonces, por ejemplo, para el estado 2, po, yo tengo que la probabilidad de mantenerse, que es 1/2, y la de aumentar, que es 1/6. Entonces esta de acá debería darme 2/6, po, si está bien. Entonces veamos si efectivamente la de disminuir me da 2/6. Entonces disminuir a i menos 1 con probabilidad 1/2 por i partido n. Entonces sería 1/2, y como estoy en el estado 2, es 2 partido n igual a 3, 1/2 por 2/3, que es 2/6. Entonces estaba bien, por lo menos para el 2. Ya, y el último que me queda es la probabilidad de pasar de 3 a 2, que es, estoy fijo en 3 y quiero disminuir a i menos 1, que es 2. Entonces es 1/2 por 3 partido 3, que es 1/2. Ya teníamos listo nuestra grafo asociado. Y acá, si quieren, podemos ver en cada caso, no sé, por ejemplo, de 0 me mantengo y salgo con 1/2, suma 1. En el 1 me mantengo con 1/2, disminuyo con 1/6, aumento con 2/6, también suma 1. Y para todos pueden corroborar lo mismo. Entonces ahí como que se aseguran de que la cadena está 100% bien construida. Espérenme un segundito. Ya lo tengo ahí. Y ahora, la matriz de transición, bueno, ¿saben cómo se hace? Es lo mismo la idea. Ya, hagamos un poquito. Después la copio nomás, porque la vamos a tener que estar haciendo otras veces. Pero la matriz de transición simplemente nos indica algo así. Tenemos todos los estados posibles. Pongamos acá, no sé, el 0, el 1, el 2 y el 3. Acá también el 0, el 1, el 2 y el 3. Y yo simplemente acá lo que hago es que la fila es como este de acá, es como el estado en el que estoy, y la columna es el estado al que voy. Entonces, la probabilidad de ir de 1 a 3 sería la fila 1, columna 3. Entonces, perdón, de 0 a 2. Es que en este caso como que está el estado 0, pero es como la primera fila. Pero en el fondo, la probabilidad de ir de 0 a 2 es esta casilla de acá. Entonces, yo voy y busco acá cuál es la probabilidad de ir de 0 a 2. Ah, no se puede, entonces esto vale 0. Y así voy completando toda la matriz. Entonces, vamos yendo, po. De 0 a 0 es 1/2. De 0 a 1 es 1/2. Y las otras valen 0. Después estoy en 1. Acá vamos viendo. De 1 a 0 es 1/6. De 1 sobre 1 es 1/2. Está acá. Ay, ¿qué hice? Ah, perdón. Estoy dejando la embarrada con el programa. Ya. Después, de 1 a 2 es 2/6. Y de 1 a 3 es 0. Vamos para 2. De 2 a 1 es 2/6. De 2 a 0 es 0. No se puede llegar de 2 a 0. No hay una línea que las una. De 2 sobre sí mismo es 1/2. Y de 2 a 3 es 1/6. Y finalmente para 3, de 3 a 0 no se puede llegar. De 3 a 1 no se puede llegar. De 3 a 2 es esta de acá, que es 1/2. Y de 3 sobre sí mismo es 1/2. Ya tenemos escrita nuestra matriz de transición. Voy a corroborar que esté bien, por si acaso, porque esto es muy importante que esté bien. Ya, sí está bien. Y así siempre la construyen. Oh, ¿por qué no tengo... No tengo Zoom? Qué raro. Estoy con Zoom Pro. Se acá la reunión.
No sé por qué pasó esto, pero ya filo. En un ratito vemos qué hacemos. Qué extraño. ¿Hasta ahí se entiende bien? Sí, perfecto. Ya. Pucha, no sé qué pasó con la reunión, pero voy a tratar de iniciar otra clase al tiro. ¿Ya? Me van a quedar dos partes. Ya, entonces tenemos nuestra matriz de transición, tenemos nuestro grafo asociado. Ahora queremos primero como justificar la existencia de probabilidad estacionaria. ¿Ya? No sé si se acuerdan cuáles eran las condiciones. Como ustedes dirían que hay probabilidad estacionaria en esta cadena. ¿Se acuerdan de las condiciones? Ya, las condiciones eran. Vamos a escribirlo acá. Única clase recurrente. Aperiódica. Y en este caso vamos a ponerle finita, ¿ya? Vamos a poner finita. Ya, entonces, ¿hay una única clase recurrente? Sí. Ya, muy bien. Porque no hay ninguna clase transiente que me esté como en el fondo separando, no sé, por ejemplo, si hubiera algo así. No, perdón, me quedo feo. Si hubiera algo así, podríamos decir, por ejemplo, que hay dos clases recurrentes. Pero este no es el caso, ¿ya? Como que tenemos una sola cosita en la que todos los estados están conectados y la segunda pregunta que es si es aperiódica. También Ya, ¿por qué es aperiódica? por los loops. Claro, los loops evitan que como que la cuestión vaya así como del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y volviendo. Es finita ya. Esto no lo vamos a discutir porque claramente es finita, no hay infinito de estado. Entonces se cumplen todas las propiedades para que haya probabilidades estacionarias. Entonces vamos a decir que sí hay probabilidades estacionarias. Y eso significa que se satisface este sistema de ecuaciones y encontramos las probabilidades con eso. Tenemos pi es igual a pi por p y la suma de los pi sub i es igual a 1. De igual 1 hasta 4. No, perdón, de igual 0 hasta 3 en este caso. Y bueno, este sistema lo podemos escribir así, ¿ya? No lo vamos a resolver porque si no, no me alcanzará el cero auxiliar, pero voy a dejar expresadas las ecuaciones. Que sería algo así como pi 0, pi 1, pi 2, pi 3 es igual a pi 0, pi 1, pi 2. Ay, me faltó una coma. Pi 2, pi 3. Y todo esto por p. A ver si lo logro copiar. Lo logré. Increíble. Ya, entonces tenemos este sistema que si lo vamos resolviendo componente por componente, nos queda que pi 0 es igual a esta multiplicación, como de fila por columna, a pi 0 medios más pi 1 sextos. ¿Sí? Después tenemos que pi 1 es igual a, este de acá, es igual a esta fila por esta columna. Esto es como multiplicación matricial nomás. Pi 1 es igual a pi 0 medios más pi 1 medios más 2 pi 2 sextos. Después pi 2 es igual a esta por esta. O sea, a ver, quizá lo dejo fijo. No, mejor no, porque después lo no voy a borrar. Bueno, es igual a 2 pi 1 sextos más pi 2 medios más pi 3 medios. Y por último, pi 3 es igual a pi 2 sextos más pi 3 medios. Igual voy a echarle un ojo si lo escribí bien, porque quizás estamos como... quizás ando medio confundido, pero según yo está bien.
Y así, por lo menos cuando lo hice ayer me había dado lo mismo. Ya, y está este sistema de ecuaciones y además tenemos la última restricción que es súper importante que la pongan porque a eso no se le olvida y no le sale resolver el sistema, que es que la suma de los 4 vale 1. Ya, y como esto es solo matriarquear y se va a acabar el tiempo y nos quedan unos cuantos ejercicios, voy a dejar expresado el resultado que da a resolver este sistema, ¿ya? Pero el sistema este es... Ay, perdón. Es restricción 1, restricción 2... Ay, no se escribe el 3. 3, 4 y 5. Y si yo resuelvo todo esto, llego a que pi es igual a 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes como la matraca. ¿Cómo se hace? Lo más fácil es que uno llega a que, como resolviendo esto por simetría un poco, uno llega a que pi0 igual a pi3, pi1 igual a pi2. Y con eso reemplazan un poquito y llegan a la respuesta. Bueno, ahora vamos a revisar la pregunta P. Esta quedó un poco pendiente en la sesión anterior, ya que surgió una duda, que en ese momento no puedo responder muy bien y dije que iba a responder más adelante. Entonces vamos a hacer una aclaración desde cero para que quede un poco más entendible el auxiliar. Así que gracias ahí a la compañera que hizo la duda porque ahora va a quedar un poquito más ordenado. Bueno, cambié también un poco el enunciado, muy poquito esta parte porque antes los que quizá vinieron se acuerdan que los números no calzaban mucho, entonces le puse otros números nomás, pero la idea es totalmente la misma. Entonces démosle nomás y ahí cualquier duda si tienen me las pueden hacer por correo ya que esta parte no es en vivo. Y dice así ya. Tenemos a Carol Baile que es un inversionista que quiere sacar provecho del descubrimiento de Alessandra. Hoy en día la moneda vale 1 y Carol compra un instrumento financiero que tiene dos opciones. En la opción 1 hoy día paga 10 U y recibe 200 U cada día que la moneda tenga un valor de 3 durante los próximos 3 días. Opción 2, hoy paga 50 U y recibe 100 U si en el primer día de los próximos 3 meses la moneda tiene un valor de 3. Carol no sabe mucho de finanzas, para él vale lo mismo el dinero de hoy que el dinero de mañana. Esto es un supuesto solo para que no se complique más el ejercicio. Y en este caso U van a ser unidades de utilidad independientes del valor de la moneda. O sea, simplemente Carol quiere tener más de estos U. Que lo dejamos ahí, interpretación del lector, qué significa. Bueno, y tenemos la misma matriz de transición y el grafo asociado que la parte anterior. Acá me faltó el loop. Y vamos a partir ahora por la opción 1, que era la que causó un poco de confusión. Entonces vamos a escribir acá, a ver, opción 1. Y la vamos a hacer un poquito más formal. No es necesario que cuando hagan los ejercicios sea de esta forma, pero quizá lo puedan entender un poquito mejor. Entonces acá decimos que ya, hoy paga 10 U, eso es simplemente un costo fijo. La parte que nos interesa es el 200 U, que recibe cada día que la moneda tenga un valor de 3 durante los próximos 3 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto ya? Una forma de hacerlo, para que quede más claro, vamos a definir una variable aleatoria. Le vamos a poner I sub t, que va a decir que la moneda está en el estado 3 después de t días, partiendo desde el valor 1. Ya, acá lo importante es que esto no tiene nada que ver con si ya llegó antes, si por ejemplo si la moneda llegó en el día 2 y hablamos de I3, simplemente estamos diciendo que llegó después de t días al valor 1, no si es la primera vez que llega. Eso es importante para que no se hagan confusiones. Entonces ahora simplemente podemos decir que está, para hacerlo un poquito más formal, nos interesa solo el valor de I1, I2 e I3, porque es en un horizonte de 3 días la primera opción. Entonces vamos a tener I1, I2 e I3. Y un poco sabemos la distribución de probabilidad, porque estas van a ser, en el fondo, variables binarias, que nos van a indicar si es que la moneda está en ese estado. Entonces podemos decir simplemente que estas distribuyen Bernoulli. Esto no es necesario, pero es para que quede más claro. Y la probabilidad asociada a esa Bernoulli, o sea, de que esté en el estado 1, o sea, de que esta variable binaria valga 1, va a ser la probabilidad de ir de 1 a 3 en un periodo. Que esta es la notación que utilizamos anteriormente.
En este caso va a ser la probabilidad para la I2 va a ser ir de 1 a 3 en 2 días. Y esta va a ser la de ir de 1 a 3 en 3 días. Que estas las pueden calcular viendo los caminos posibles acá, en este, como por ejemplo, no sé, la probabilidad de ir de 1 a 2 en un día es 2 sextos, como en el grafo. Y también pueden hacerlo a partir de la matriz de transición, calculando los p elevado a n y fijándose en los componentes i sub j. Eso es en general para los ejercicios más genéricos. En este caso no lo vamos a hacer así para ahorrar un poco de tiempo. Ya, y ahí tenemos todo. Entonces, ¿cómo se vería lo que nos interesa en este caso es la utilidad esperada? Entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular la esperanza de la utilidad, esa como U de fútbol, no sé, de la opción 1. Y en este caso lo que va a hacer va a ser simplemente la esperanza de cada una de estas variables aleatorias binarias por la utilidad que tendría si es que valiera 1 en ese día. Porque acuérdense que en el enunciado nos dicen que cada día que la moneda tenga un valor de 3, durante los próximos 3 días, yo recibo 200 U. Entonces, simplemente vamos a hacer 200 U por I1 más 200 U por I2 más 200 U por I3. Y todo eso menos el costo fijo que nos decían en esta opción, que en este caso es 10U. Entonces, menos 10U. Y ahí tenemos escrita nuestra esperanza, así como bien detallada. Y esta es la parte como importante de la que surgió la duda, que viene de que puede ser que alguna de estas variables tenga algún grado de dependencia. Por ejemplo, I3, claramente si es que I2 vale 1, las probabilidades de I3 cambian, es dependiente. Porque si es que yo sé que en el periodo 2 llegué a 3, entonces es más probable que en el próximo periodo vuelva sobre 3, porque tiene esa probabilidad de loop. En el fondo hay una dependencia. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Que lo que nosotros estamos haciendo es buscar una utilidad esperada. Y para eso, ahí se me salió el PPT. Y para eso estamos haciendo una suma de variables aleatorias. Y acá esta es una propiedad importante que hay que recordar, que es que cuando nosotros tenemos una suma de dos variables aleatorias y hacemos linealidad de la esperanza, o sea que separamos en esperanza de x más esperanza de y, esto es para cualquiera variables aleatorias x, y. Ya, lo importante acá es que no estamos haciendo ningún supuesto sobre dependencia o independencia, o sea, esta propiedad no la vamos a mostrar, pero se cumple para cualquier par de variables aleatorias. Entonces nosotros cuando tenemos una suma de variables aleatorias, aunque tengan dependencia, podemos aplicar linealidad de esperanza y vamos a poder obtener la utilidad que queremos. Y lo importante acá es que estamos partiendo bien los puntos en que obtenemos utilidad. O sea, tenemos I sub 1, que es la utilidad del día 1, por así decirlo, I sub 2, que está asociada a la utilidad del día 2, e I sub 3, que está asociada a la utilidad del día 3. Entonces solamente vamos a estar sumando las utilidades que obtenemos en cada día, y si bien puede haber una dependencia, al momento de calcular la esperanza, eso no nos va a influir. Y esta linda propiedad de la linealidad de esperanza hace que el ejercicio sea mucho más sencillo. Entonces, acá simplemente podemos aplicar linealidad y esto se vería finalmente algo así. Como vamos a hacer una especie de factorización. Entonces esto va a ser 200u por esperanza de I1 más esperanza de I2 más esperanza de I3. Acá estoy aplicando linealidad menos 10u. Como es una constante 10u, simplemente sale afuera la esperanza. Y acá el truco está en que sabemos que la esperanza de una Bernoulli simplemente es la probabilidad. Eso no es necesario que lo escriban en una prueba, pero de ahí viene. Entonces esto lo podemos escribir simplemente como 200u de P131 más P132 más P133. Que son las probabilidades que habíamos definido al principio. Que es lo que tenemos que buscar ahora, pero simplemente ya sabemos como lo único que nos falta para calcular todo. Y esto es menos 10u. Y ahora igual, como nota aparte, si es que a alguien le interesara como revisar esto de la dependencia, si quisieran ver alguna distribución de probabilidad,
Por ejemplo, si les preguntaran, no sé, la probabilidad de que pase 2 veces por 3, ahí sí tendría más ojo con la dependencia. Pero acuérdense que pueden aplicar esto si es que construyen inteligentemente sus variables aleatorias, pueden simplemente usar linealidad de la esperanza. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a calcular estos P's, que es lo único que nos falta para terminar el ejercicio. Entonces, vamos a escribir acá P131, P23, perdón, no, P132 y P133. Acuérdense que esto significa pasar del periodo 1, o sea, perdón, del estado 1 al estado 3 en un periodo. Eso es lo que significa esta notación. Ya, entonces, la del estado 1 al estado 3 en un periodo es bien fácil, porque si vamos al grafo, ustedes lo pueden ver con el grafo, no es necesario en este caso la matriz para un ejercicio de este tipo. Ven que no hay ninguna forma de llegar en un periodo al periodo 3. O sea, perdón, en un periodo al estado 3. Entonces esta simplemente va a ser 0. Para el caso de P13 en 2 periodos, vamos a ver que hay solo una posibilidad, que es pasar primero al 2 y luego al 3. Es decir, 2 sextos por un sexto. Y eso lo escribimos acá, 2 sextos por un sexto. Y esto es 236. Y finalmente nos queda la de pasar de 1 a 3 en 3 periodos. Y esta es la que tiene un poco más de casos posibles, porque todas las alternativas, si se fijan, es que vamos del 1 al 3. Y como siempre nos podemos en todos los estados devolver sobre sí mismo, están las 3 combinaciones en las que nos devolvemos sobre el estado. Es decir, puede ser devolvernos en el 1, después ir al 2 y después ir al 3. Ir del 1 al 2, devolvernos en el 2, después ir al 3. Y ir del 1 al 2, y del 2 al 3, y después devolvernos en el 3. Ahora, lo importante es que para esta esperanza, lo que estamos considerando si es que vamos del 1 al 2, del 2 al 3 y después nos devolvemos al 3, solo nos vamos a estar fijando en que vamos a estar en el estado 3 en el periodo 3. No nos importa que hayamos pasado por ahí, es decir, vamos a estar multiplicando solo una vez la utilidad. Eso es importante como genéricamente, porque ahí sí podrían haber problemas de intersecciones si es que al pasar por 2 veces consideramos el doble de utilidad. Solo estamos considerando la utilidad de estar ese día en ese periodo. Entonces, después de todo esto, vemos que es simplemente 2 sextos por un sexto por un medio, siempre, pero son 3 casos. Entonces va a ser 2 sextos por un sexto por un medio por 3. Y eso vamos a escribir acá abajito. Esto va a ser 2 sextos por un sexto por un medio por 3. Y esto es igual a 3/36. Y acá no sé qué es esto, no sé dónde salió, pero borrémoslo. Y ahí estamos casi listos. Simplemente ahora es llegar y reemplazar en esto que teníamos acá. Entonces vamos a escribirlo quizá con otro color para que quede como oficial. La utilidad de la opción 1 va a ser 200U por la suma de estas 3 probabilidades, o sea, 0 más 236 más 336, todo eso menos 10U. Y en este caso va a ser, bueno, 200 por 5 me va a dar 1000U dividido en 36 menos 10U. Y esto creo que lo calculé a priori con calculadora, así muy aproximado. Me dan unos segundos. Y esto es aproximadamente 17,7U. Muy aproximado. Ya. Y ahí tenemos la opción 1. Y ahora vamos a pasar a la opción 2, que es un poquito más fácil. Esto es como procedimiento más estándar y un poco la gracia de las cadenas de Markov. Que para la opción 2 nos dicen, acá, que, bueno, hoy paga 50U. Espérame un segundo. Ya, ahora sí. 50U era mucho, lo había cambiado, pero se me olvidó cambiar el enunciado acá. Vamos a dejarlo en 15U. Para, bueno, spoiler, ahí daba utilidad esperar negativa y como que no es la gracia que un instrumento financiero como que vaya a perder, como que fome. Entonces lo vamos a dejar en 15U. Ya, entonces hoy paga 15U, 15 utilidades,
y recibe 100 de utilidad si en el primer día de los próximos 3 meses la moneda tiene un valor de 3. O sea, es decir, no sé, yo estoy parado en 1 de enero y reviso el 1 de febrero si la moneda vale 3, el 1 de marzo si la moneda vale 3 y el 1 de, no me sé los meses, mayo, marzo, abril, el 1 de abril si es que la moneda vale 3. Y si es que vale 3, entonces recibo esta utilidad que me dicen, 100. Y ahora, como ha pasado por lo menos un mes para el punto en que vamos a mirar el sistema, vamos a decir que esto cumple la condición de largo plazo, en que podemos usar nuestras probabilidades estacionarias. La condición de largo plazo varía un poco entre ejercicio y ejercicio. En este caso, como que uno puede computar empíricamente la matriz y ver si es que la probabilidad ya tiende a dar probabilidad estacionaria. En este caso, créanme que sí. O sea, yo lo verifiqué y aproximadamente a los 30 días ya se comporta bien estacionario. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a escribirlo primero de forma así genérica. Esta es la opción 2. Opción 2. Y vamos a poner que es la esperanza de la utilidad de la opción 2. Antes le puse opción 1, ¿verdad? Sí. Ya. Y esto va a ser la cantidad de periodos que estamos viendo. En este caso van a ser 3 veces, vamos a verlo. 3 veces por la probabilidad de que esté en el estado 3, es decir, por pi3. Y eso por la utilidad que me brindaba. En este caso eran, vamos a verla de nuevo, ya, bueno, son 100U y 15U de costo. Entonces esto se multiplica por 100U y le resto el 15U de costo. Eso es todo. Y ahora la gracia, bueno, esto podrían haberlo escrito de nuevo como en el mismo caso anterior, como definir alguna especie como de variable así, no sé, Z, que es estar en el estado 3 en el largo plazo. En el largo plazo. Y luego ven que Z distribuye también Bernoulli, pero con probabilidad estacionaria pi3. Y hacer lo mismo, así como linealidad de la esperanza, pero en verdad no es necesario como ser tan detallista en estos ejercicios. Como que se explican bien que estamos usando probabilidad estacionaria, es suficiente. Como de que se cumple la condición de largo plazo. Esto escribámoslo porque no está de más. Como 3 meses, no, perdón, porque partimos en un mes. Un mes es suficiente para establecer largo plazo. Bueno, y acá simplemente reemplazamos. Esto va a ser igual a ver, pongámoslo con verde para que sea comparable. Esto va a ser igual a 3 por, bueno, pi sub 3, podemos ir a verlo arriba, era 1/8. 1/8 por 100 utilidades menos las 15 utilidades. Y esto acá de nuevo lo calculé antes y creo, no sé si es aproximado o igual. Pongámosle aproximado, porque en verdad no me acuerdo. Y esto es aproximadamente 22,5 utilidades. Entonces ahora simplemente es comparar que la esperanza de la opción 2 es mayor a la esperanza de la opción 1. Estos valores de acá. Pip, pip. Entonces ahí podemos concluir que la esperanza de la opción 2 es mayor a la esperanza de la opción 1. Así que Carol prefiere la opción 2. Y eso sería la parte B. Entonces ahora al tiro vamos a ver la parte C. Ya, entonces ahora tenemos la parte C en que nos plantean este nuevo escenario. Nos dicen que Alessandra acaba de hacer un descubrimiento preocupante, el país puede irse a la quiebra o estabilizarse. En particular, si la moneda llega a un valor de 0 o un valor de n, este se mantendrá en el largo plazo. El comportamiento para el resto de los valores de la moneda se mantiene idéntico al postulado por Alessandra. Si hoy la moneda vale 1, ¿cuál es la probabilidad de que el país quiebre la moneda llegue a valer 0? Entonces acá simplemente, esto lo hemos hecho un poquito la clase anterior, ahora lo vamos a resolver, que es el ejercicio que quedó propuesto. Pueden verificar ahí si es que lo hicieron bien. Los que le dieron un intento. Y ay, no me funciona esto. Ahí está. Ya, y tenemos nuestra matriz.
Y tenemos que ver, esta es la original, en que teníamos que una probabilidad de transición, pero nos dicen que si llegamos al estado 0 o al estado n, la moneda se queda fija. Entonces simplemente lo que hacemos es que nuestra probabilidad de transición desde el estado 0 a todo el resto de los estados va a quedar fija solamente en esta. O sea, es decir, siempre va a volver sobre sí mismo. La probabilidad de ir de 0 a 0 va a ser 1, y la probabilidad de ir de n a n, o en este caso de 3 a 3, va a ser 1. Con el grafo queda un poquito más claro. En el fondo vemos que si llegamos a estos estados, al estado 0 o al estado 3, la moneda va a estar ahí hasta el fin de los tiempos, porque el país se fue a quiebra o se estabilizó en este caso. Y acá podemos identificar un poco lo que hemos visto en el resumen, que tenemos clases transientes y recurrentes. Es decir, la clase transiente va a estar como intercambio entre el estado 1 y el 2, que se va a estar ahí moviendo un ratito porque vamos a decir que la moneda va a partir en el valor 1, pero en algún momento va a irse a 0, va a irse a 3, y ahí ya no va a volver. Vamos a pasar a una clase recurrente. Y el problema que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que el país quiebre, la moneda llegue a valer 0 si hoy día la moneda vale 1? Entonces esto es más o menos simple. Vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Y lo vamos a hacer con, creo que esta es la anotación que usa la profe. Con esto es como f, le vamos a llamar f sub ij. En este caso f sub ij va a ser la probabilidad de llegar... en verdad no lo pongamos f sub ij porque quizás nos vamos a confundir. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a ponerle simplemente q sub i, que va a ser la probabilidad de llegar... Le vamos a poner solo un subíndice como para hacerlo en función del ejercicio. Por primera vez a 0 desde i. ¿Ya? En el fondo, claro, podrían como generalizarlo como subir j para todos los estados, pero en este caso solamente nos vamos a fijar en llegar al 0, entonces como que lo vamos a dejar fijo ahí. Igual pueden hacerlo con la otra notación, pero así queda un poquito más fácil por lo menos. Entonces ahora simplemente es ver para cada estado cuál es la probabilidad de llegar por primera vez a 0 desde i. Entonces vamos a plantear q sub 0, q sub 2. Vale. Bueno, esto podríamos entenderlo como desde que estoy en i. Como que ya podría haber llegado antes, pero estoy imaginando, estoy fijo en i, por ejemplo, estoy fijo en 1, ya estoy parado en un día que arbitrariamente decidí que era el primer día, y ahí veo cuál es la probabilidad de llegar por primera vez a ese estado. Entonces, la probabilidad de q sub 0, la probabilidad de llegar de 0 a 0 por primera vez va a ser 1, porque ya estoy ahí. O sea, sí o sí voy a volver. Ya, estas son las importantes. Bueno, y la de n, que en este caso es 3, va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? O sea, fácil porque una vez que estoy en 3 ya es imposible que salga de este loop. No puedo volver para acá. Y ahora las que son un poquito más complejas, no sé, van a ser la del 1 y la del 2. Entonces en 1 vamos a ver qué va a ser. Ya, con un sexto de probabilidad llego a 0. Entonces acá simplemente podríamos escribir como un sexto, ¿ya? Hay un sexto de probabilidades de que pase eso. La otra opción es que vuelva sobre mí mismo, con un medio de probabilidades. Y acá la parte importante es que ya, está la opción. Este es como un O en probabilidades. O sea, está O, vuelvo sobre mí mismo. Y si yo vuelvo sobre mí mismo, ¿cuál es la probabilidad de llegar por primera vez a 0? Es la misma probabilidad que tenía antes de haber vuelto sobre mí mismo. Es decir, es este mismo Q sub 1. Y esta es como la magia de este ejercicio. Y luego, en el caso en que me voy a 2 sextos, o sea, perdón, en que con 2 sextos me voy a 2, va a ser 2 sextos, ay, de nuevo se me salió. Va a ser 2 sextos por la probabilidad de llegar por primera vez a 0 desde 2, es decir, Q sub 2. Y en el fondo, si se fijan, vamos teniendo un sistema de ecuaciones. Con Q2 hacemos la misma idea. Es decir, tenemos un sexto de irnos a 3, pero en este caso podrían pensar que es un sexto por Q3. Entonces en este caso es un sexto por 0 y este término mejor no lo escribimos. ¿Ya? Solo nos fijamos en los dos casos en los que sí aún podemos llegar a 0. Entonces va a ser un medio por Q2 más 2 sextos por Q1.
Y eso es todo. Y ahora, bueno, el sistema no es muy difícil porque si se fijan simplemente es un sistema de 2 por 2. O sea, tenemos Q sub 1 y tenemos Q sub 2. Entonces, bueno, pongámosle el nombre de las ecuaciones. ¿Verdad? Creo que no lo... Ojalá me salga, porque no sé si lo resuelto, pero simplemente podríamos despejar en 3 Q sub 2. Entonces nos va a quedar que Q sub 2 es igual a 2 tercios Q sub 1. ¿Sí? Acá simplemente despejé Q sub 2. De 3 llego a esto. Y luego reemplazo en 2. O sea, sí, eso. Luego puedo reemplazar en 2. Reemplazo en 2. Y me queda algo así como Q sub 1 es igual a 1/6 más 1/2 Q sub 1 más 2/6. Y luego reemplazo lo que obtuve recién más por 2 tercios Q sub 1. Y esto, bueno, acá esto podríamos escribirlo al tiro como lo que en verdad nos da, que es 4/18. Hoy está más o menos grande. Ya, bueno, esto es 4/18. Entonces nos va a quedar, bueno, simplifiquémoslo un poquito, ¿verdad? Esto es 2/9. Pim, pim, pim. Y nos va a quedar algo así como Q1 menos 1/2 Q1 menos 2/9 Q sub 1 son iguales a 1/6. Y esto es... Está un poquito latoso. Vale, que ya lo de nuevo 18, porque nos está calzando con el... no, ya, bueno, escribámoslo así. 18 Q sub 1 menos 9 Q sub 1 menos 4 Q sub 1. No soy muy bueno para resolver el sistema de ecuaciones, por si acaso. Esto es igual a 1/6. Y esto va a ser simplemente 18 menos 9, 9, menos 4, 5. Es decir, 5Q1 dividido en 18 va a ser igual a 1/6, lo que implica que Q sub 1 va a ser igual a 3/5. Porque el 18 pasa para acá, 18 dividido 6 da 3, 3 partido 5. Bueno, y de ahí despejamos Q sub 1, quizá con más pasos de los que se podría haber hecho. Y luego simplemente sabemos que Q sub 2 es igual a 2 tercios por Q sub 1, así que Q sub 2 también lo podemos sacar porque sí, aunque solo nos piden Q sub 1, pero va a ser 2 tercios por Q sub 1, entonces va a ser 3/5 por 2 tercios. Esto es igual a 2/5. Entonces ahí resolvimos todo nuestro sistema de ecuaciones. Y como lo que nos preguntaban es cuál es la probabilidad de que el país se vaya a quiebra, o sea que llegue a 0 estando en el estado 1, simplemente vamos a usar el valor de Q sub 1. Es decir, la probabilidad de que el país se vaya a quiebra es Q sub 1 igual a 3/5. Y con eso concluimos el ejercicio número C, letra C. Y eso era el auxiliar. Quizá que un poquito largo, pero ojalá les haya servido. Cualquier duda me pueden hacer. Y ojalá tengan una linda semana delta. Pueden descansar, ponerse al día, pero ojalá descansar harto.